Después de una sencilla ceremonia, finalmente fue sepultado en una de las fosas más sencillas del Panteón de Dolores el 20 de enero de 1913. Al terminarse el contrato por el uso de la fosa, sus restos, que nadie reclamó, 7 años después, fueron arrojados a la fosa común. El autor que mejor ha fijado la imagen de la muerte entre nosotros terminó como las calaveras que rezaban sus publicaciones, como una de las calaveras del montón. Pocos cronistas gráficos han sobrevivido con tanta vitalidad como José Guadalupe Posada. Su contacto con la gente, su gran capacidad para fijar en imágenes de mucha fuerza escenas de la vida cotidiana, como ese Saturno mexicano devorando a su hijo, o las calaveras que beben pulque, bailan y tocan música, así como su célebre Catrina, que año con año es el eje visual de la celebración del Día de Muertos, son, sin duda, elementos que han fijado de manera indeleble sus imágenes en nuestra memoria colectiva. Hoy, uno de sus descendientes más brillantes está con nosotros porque decidió rendirle un homenaje con una novela gráfica. Gracias, Gonzalo Rocha, por estar aquí. Muchas gracias, Javier. Qué gusto. Pues qué gusto que te acerques a este gran artista pues con otra propuesta visual, que es una novela gráfica. Es arriesgado, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, tuve que rebobinarme como historietista porque yo había hecho historieta, pero una historieta muy diferente, dominguera, para suplementos de periódicos. Claro. Cuando existían los suplementos de los periódicos y eran muy buscados. En el suplemento Historietas Claro. y el suplemento de Calaveras, cosa que he retomado mucho ahora, ¿no? Que lo es. hicimos también por muchos años. Pero pues hacer una novela gráfica es distinto porque ahí sí pues es una larga tirada, ¿no? Son capítulos grandes, se descoce la historia en muchas páginas. Y pues sí, ha sido toda una aventura para mí y muy gozosa a la vez, porque también cuando tienes así, digamos, un problema con la narrativa, te remites otra vez al dibujo, ¿no? Y como estás inspirándote en un gran artista como Posada, pues empiezas a descubrir grandes cosas que te vuelven a replantear tu historia, en fin, es una retribución muy, muy bonita. Es otro tipo de investigación, porque sí, estoy seguro que para meterte a hacer esta novela, pues investigaste muchas fuentes, pero lo que me estás diciendo es que hay otra investigación que es la iconográfica, que es el ejercicio visual que te provocan ciertas imágenes para construir otras y compartirlas con alguien como nosotros. Sí, sí, bueno, es que de hecho, pues la idea de la novela surgió de que yo estaba trabajando gráfica. O sea, tengo un amigo, Francisco Limón, en Oaxaca, que consiguió para su taller una máquina muy particular de litografía, de fuelle, un maquinón, y bueno, me invitaba, continuamente me estaba llevando a su taller hasta que por fin me decidí. Y pues descubres esto, empiezas a trabajar en las máquinas que Posada trabajó, es decir, estás trabajando con las máquinas antiguas descontinuadas ahora, pero que en su momento fueron. Y bueno, no me quedé en una pieza, sino que recurrentemente iba a Oaxaca, me ponía a trabajar una litografía nueva, una pieza nueva, y esa investigación me fue llevando a darme cuenta de que había muchísimos libros sobre Posada, pero en cambio en historieta había pues casi nada. Había una historieta de Ríos, Los Agachados, un fascículo, y había otro fascículo que se publicó en Editorial Novar, otros 2 fascículos, ¿no? Pero pues muy como si estuvieran dibujando un documentalito sobre la vida, ¿no? Tratando de hacer su biografía. Y para la novela gráfica pues me di cuenta que eso no era, digamos, la idea, ¿no? Sino que era más bien novelarla, hablar de su tiempo, de su contexto, más que... Porque bueno, la biografía de Posada pues tiene muchos huecos, ¿no? Entonces pues hay que llenarlos con imaginación, hay que llenarlos con imágenes poderosas también, porque claro. era un súper dibujante. Sí, sí, sí. No, y en cuanto a eso, me ha gustado muchísimo el descubrimiento de que él era muy allegado a su máquina, lo cual lo convierte en un artista como muy moderno, más moderno que los posteriores. A ver, Porque a
a pesar de que él, lo puedes ver que sí tiene un dibujo muy educado, es decir, esta cosa que se dijo mucho tiempo de que era un artesano, ¿no? Dices, bueno, en realidad él sí estudió bastante, digamos, como académico. No era un académico de óleo, de esos materiales nobles, pero en cuanto a gráfica, él hacía dibujos de una elegancia y de una finura tremenda. Pero cuando hace este contacto al final de su vida, sus últimos 20 años, con Vanegas Arroyo, que lo que hay que hacer es una prensa muy, muy continua, entonces es como poner la técnica, ahora sí que como dice el Politécnico, la técnica al servicio del periodismo, ¿no? Claro. La técnica al servicio Sí. de la patria. Entonces, él maneja su taller. En ciertos momentos él fue dueño de sus talleres también. Entonces, conoce la maquinaria y conoce el dibujo y conoce la academia, ¿no? Y, por ejemplo, tú ves Diego Rivera, los siguientes eran muy acostumbrados a los materiales nobles, al fresco, a todo eso, y la máquina siempre era una cosa, o sea, el propio Picasso vive un año con un fotógrafo y no agarra una cámara a él, ¿no? O sea, había un temor, o sea, al final los artistas sí tenían esta cosa de que tenía que ser a mano, de que tenía que ser la maestría, ¿no? Del pulso. Y así de plano fusionarse con una máquina no era como lo que más les gustaba. Siqueiros termina muy peleado con un fotógrafo con el cual hacen fotos para unos cuadros, Claro. porque pues él se dice autor, pero él no tomó la máquina. Ese perro fantástico que está en Bellas Artes, ¿no? Sí, sí, es ese mural el que hizo posó para esas fotos, pero no, él no hizo el clic. Eso es curioso, ¿no? Que mentes tan inquietas, tan revolucionarias, en esa parte se detenían. Y Posada, bueno, no es la cámara fotográfica, pero son instrumentos de gráfica. Y él sí los toma, él sí se vuelve un hombre máquina. De hecho, no hay dibujos de José Guadalupe Posada. Se dice que sí dibujaba y que se pasaba a fotomecánica, que ya existía ese proceso, o a veces pues que dibujaba en la propia placa o en la propia piedra, eso sí. Cuando tú compartes con él, pues varias cosas, la inmediatez de dar cuenta de algo que además le importa a mucha gente, no solamente a mí como artista, pues. Yo doy cuenta de algo, es un cronista. ¿Sí? Pues, tú eres un cronista también. Te detienes y te pones a dibujar. Hacen lo mismo, básicamente. ¿Sí? Esa cercanía o ese oficio compartido, aunque con algunas diferencias, ¿también te acercó a él? Claro, claro, porque ahí me da toda la idea pues, de cómo comprender cómo él sintetiza, cómo él prefiere, en vez de seguir haciendo un dibujo con finura exquisita, hacer síntesis. Y tiene unas síntesis maravillosas, o sea, bueno, sus calaveras son una síntesis de dibujo maravilloso, en donde ya no aspiró a hacer una cosa como más de filigrana, sino a hacer una cosa más impactante. Y así son sus calaveras, te pegan bueno, pues ¿por qué la Catrina la tenemos todos en la mente? Porque es una imagen que se puede imprimir en tu cabeza, ¿no? Se queda impresa. Es una imagen muy, muy poderosa y tiene que ver con la síntesis, como tú dices. ¿Sí? Sintetiza procesos sociales muy complejos en unas imágenes que se detienen y ahí se quedó en tu cabeza. Sí. Razonas a partir de la imagen, te emocionas con la imagen. Sí, totalmente. Y pues de ahí que él sí tomó, pues digo, yo retomo de José Alfredo esta idea de la vida no vale nada, pero digamos, Posada también tenía esa capacidad en lo gráfico de tener el espíritu mexicano, ¿no? De hecho, ese gesto de haberse vuelto como más periodista, más que aspirar a la otra parte más académica, pues hace que digamos, se vuelva tan popular como un corrido, que además ilustraba corridos, ¿no? ¿Ilustraba corridos? Ilustraba corridos. O sea, sí, de hecho el periodismo de Vanegas Arroyo, en mucho, era un periodismo como para analfabetas. Entonces escribía en corrido porque alguien lo cantaba y a la gente se le quedaba mucho más grabado. Y entonces prácticamente los dibujos de Posada, que él sí tiene una gran capacidad de movimiento en su dibujo, se vuelve como una coreografía de lo que está ilustrando. Si te fijas, el baile de los 41,
Hay una que es muy chistosa, una ilustración que es una mujer que se insinuó con su compadre y el compadre no le responde, entonces ella despechada lo mata. Claro. Entonces son unos diablitos que están alrededor de la mujer que le está clavando el cuchillo al hombre, pero es tan armónico ese dibujo, ese grabado, porque están las figuras, bueno, los diablitos están volando alrededor, ¿no? Era siempre con un gran movimiento, ¿no? Sí, sin duda tienen movimiento. Entonces el temperamento lo capta perfecto, el temperamento del mexicano. Esa gráfica de él se desprende de toda la de los otros caricaturistas, que había excelentes caricaturistas en su época, Sí, de Villazana, primer nivel, como los europeos. pero si te fijas, los otros sí eran como muy afrancesados todavía. Sí. Y él, aunque empieza con esa influencia, se desprende y hace, pues por eso es el que más vemos en estos tiempos, ¿no? Lo seguimos viendo. Y además trabajaba, dicen algunos, que en la calle llevaba sus buriles o no sé cómo se llaman, para empezar a hacer cosas que le encargaban para hacer un anuncio comercial de algo y se ponía a trabajar inmediatamente y ya después llevaba las impresiones hechas, ¿no? Yo creo que era muy de taller también, ¿eh? Pero sí, yo creo que tenía esa capacidad. O sea, sí hay testimonios que dicen que era muy, muy, muy rápida la manera en que respondía a una cosa que le encargaban, ¿no? Que apenas le decían esto y él ya la estaba dibujando. Entonces, sí, seguramente sí tenía toda esa capacidad de estar donde fuera. No necesitaba así como del gran escritorio, sino que en cualquier lugar podía desarrollar su arte, sí lo creo. Y era un maestro digamos, en grabado, ¿no? Que es una técnica bastante complicada porque es como dibujar al revés. Sí. Por eso te digo que ahí lo estudió un inglés, hay un estudioso inglés que creo que vive en México, y él sí dice que ya había fotomecánica en México, con lo cual dices, bueno, entonces sí existía la capacidad de que dibujaras y que luego eso se fotografiara de alguna manera en la placa de impresión. Pero él empieza siendo litógrafo, entonces como litógrafo, sí, ahí sí tienes que dibujar al revés, en la piedra, o sea, ahí sí tienes que hacer el proceso. Y de grabado, bueno, él termina haciendo esta cosa de sincografía, que nosotros todavía alcanzamos a ver, no sé, seguramente tú también los alcanzaste a ver, los clichés, ¿no? Sí. Es un poco al revés que el grabado. O sea, el grabado es donde el ácido entra y deja canales. Así y aquí es al revés, el canal del dibujo queda expuesto y lo demás queda asumido, que es lo que más hizo, más que grabado. Yo creo que el grabado era lento como para periodismo, para las cosas de rotativa, digamos, de ese momento. No eran rotativas, pero para ese tipo de maquinaria. Y en cambio lo otro era más fácil, como un sello que se entintaba y se imprimía mucho más rápido. Lo mismo que la litografía, ¿no? Ok. Tenemos que ir a un corte, Gonzalo. Estamos aquí hablando con Gonzalo Rocha sobre Posada, porque hizo una novela gráfica francamente estupenda. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo.
Recuerdo que estamos conversando con Gonzalo Rocha a partir de su novela gráfica La vida no vale nada, que da cuenta de otro gran dibujante, el maestro José Guadalupe Posada. Gonzalo, hay una cosa que se me cruza en la cabeza. Él era un periodista, era un cronista político, porque a la distancia visualizó cosas muy fuertes. Él, por ejemplo, ilustró una columna de Ireneo Paz, que era el abuelo de Octavio Paz, en donde aparecía una señora que se llamaba Caralampia Mondongo, que era como un monstruo, tenía un colmillo muy largo, tenía unos ojos así muy inquisidores, entrecerrados un poco, y daba la impresión que era como la portera que está ahí viendo, fisgoneando y contándonos lo que no debe contarnos, ¿no? ¿Él tenía una actitud política, Posada? Sí, por supuesto. Por supuesto también fue mitificada porque pues de los primeros que lo reencuentran, ¿no? Posada tenía 10 años de muerto cuando empieza el movimiento muralista y entonces Jean Charlotte, que había hecho grabado y que viene a México de Europa y sí conoce de México porque su madre de Jean Charlotte era mexicana, pero él viene y lo ve y les dice a los demás, es una maravilla, ¿no? Escribe en Revista de Revistas de aquel tiempo un artículo, o sea, para que no se dude de que él lo redescubre. Claro. ¿No? Y bueno, ya a partir de ahí también pues, se le llena de cosas que no necesariamente era. O sea, él no era un revolucionario ideológico. Entonces, comparado así como él estaba haciendo la revolución, él quería tumbar a Porfirio Díaz, él todo eso, no, eso no es cierto. Y de hecho luego este grabado de Leopoldo Méndez, en donde lo pone con los Flores Magón atrás, pues no, ese debió haber sido Daniel Cabrera, que ese sí era el del hijo del Aguizote, y que ese sí quería tumbar a Porfirio Díaz, y ese sí pasó en la cárcel muchísimo tiempo y quedó muy dañado de salud. No, Guadalupe Posada no. El libro del Fisgón ahí aclaró mucho eso. Y bueno, más bien, él sí era muy, de todas maneras, claro que tenía una posición política y claro que estaba muy cercano al pueblo, porque él ilustró muchísimos periódicos de corte obrero, los periódicos de los incipientes pues, sindicatos, uniones de trabajadores. Entonces hay muchos que dice, este es un periódico del pueblo para el pueblo y que está tocando los temas laborales, ¿no? Y no lo hacía como que el responsable de todo eso fuera Porfirio Díaz, pero sí hacía críticas de los científicos. Bueno, los 41 es una... Es un momento donde se pueden meter en ese mundo privado de los acaudalados, porque al final de cuentas era una fiesta de pollos gordos, ¿no? Como se dice. Bueno, fue muy injusta, ¿no? Porque no tenía por qué meterse la policía a una fiesta privada, claro, ni haber hecho esa racia, ni haber castigado porque la homosexualidad no estaba prohibida. Ya desde aquel entonces no estaba prohibida. Pero actuaban como si no estuviera, claro, ¿no? Sí. Entonces, sí, pero sí fue una forma de meterse porque sabían que Porfirio de alguna manera estaba yerno, ¿no? Claro, exacto. Entonces, sí hay una posición crítica y todo, pero no era tan grande, no era un caricaturista que estuviera empujando al pueblo a una revolución, no. Iba a la par, ¿no? Digamos. Era cronista de lo que estaba viendo. Sí, y de hecho algunas veces, tanto Vanegas como él hacen dibujos laudatorios de Porfirio Díaz. ¿No? Ahora, pues Porfirio Díaz también era multifacético, nosotros ya lo tenemos solo como el malo de la película. Sí, eso ya lo tenemos. Pero bueno, pues fácil. Fue liberal, fue conservador, fue muchas cosas y tuvo muchos momentos, ¿no? También. Así es. Y no tenía tampoco peros. Yo, por ejemplo, Monsiváis me llegó a enseñar, bueno, de hecho me dio un grabado no sé cómo se llama, litografía, no, grabado, de la Virgen de Guadalupe, hecha por Posada. Ah, sí. Sí, o sea, era capaz de tener esta parte con Ireneo Paz, además de Caralampia Mondongo, era el almanaque del Padre Cobos. Claro. Que también criticaban este pecador, este cura que pues, todo el tiempo estaba comiendo, todo el tiempo estaba haciendo era lo contrario al... Claro. ¿no? Y bueno, pues a la vez podías retratar esa fe del mexicano que va a Chalma y que se aparece y
tiene ilustraciones del indio Juan Diego, pues con la aparición, y sí, era acompañante de las dos cosas, ¿no? Sí. Y obviamente otro pintor que dijo también que de ahí era su fuente original fue Diego Rivera. Claro, no, bueno. Es el que lo finca, ¿no? Sí, Con la bueno, Catrina. de hecho es el que tiene el buen ojo de escoger a la Catrina, y de hecho, pues la Catrina prácticamente se bautiza con Él la Diego bautiza, Rivera, sí, claro. al ponerla en el corazón de su mural, en el sueño de una noche, sueño de una tarde en la Alameda, pues le da el peso que tiene, ¿no? Y se incluye. Porque había sido un como niña. periódico Claro. que había aparecido para burlarse de las garbanceras, ¿no? Que era así como la gente que se gasta todo en un sombrero y no tiene con qué vestirse, ¿no? Una manera de criticar como la nueva rica, ¿no? Y Diego Rivera no, pues ya la convierte en este personaje, la muerte que nos va a acompañar y que es una muerte elegante y es una Catrina, ¿no? Que de alguna manera también el término Catrín es medio ambiguo, porque el Catrín era el personaje que pretendía ser rico y engañaba a las muchachas, ¿no? O sea, hay hojas sueltas de Posada que dicen, cuidado con los Catrines porque te prometen todo eso. Y O sea, que podrían circular esas hojas actualmente también. Claro. Serían los aspiracionistas. Los aspiracionistas, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces sí retrató realmente la vida cotidiana, la vida menuda, no solamente las grandes cosas, las tragedias, las inundaciones, los terremotos, sino pues ahora sí que cómo la gente se comportaba. Sí, yo creo que allí lo comparo como qué hubiera pasado si Pedro Infante no se encuentra con Ismael Rodríguez. O sea, el hecho de que Posada se encontró con Vanegas Arroyo, que era un editor, pues más que haber hecho periódicos de corte político, ideológico o ese tipo, pues no, era un tipo que quería hacer negocio con los impresos. Entonces hacía recetarios, cuentos para niños, cómo escribir cartas de amor, cancioneros, juegos de oca, juegos de baraja, y todo eso se lo ponía a hacer, pues primeramente a manilla y luego no está muy claro qué pasa, porque hay un momento que aparecen como grabados y dibujos de los dos, de Manilla y de Posada, pero de repente Manilla va desapareciendo. Y de Manilla sí hay mucho menos que de Posada. De Posada tenemos al menos 2 fotos, en donde se sabe un poco cómo era. Aparte, para la posteridad es algo como muy bueno su porte, ¿no? Porque es muy mexicano. O sea, yo digo, absolutamente. José Guadalupe Posada podría ser un taquero, ¿no? Pues un señor de bigote, gordito, simpático. Totalmente, es cierto. ¿Y qué pasa si hubiera sido así como Villasana, calvito, güero? Pues no hubiera dado tanto la pinta de mexicano, ¿no? Sí, o sea, también era personaje, claro. Entonces, para la posteridad, Posada es una maravilla, mismo con lo que empezaste el programa diciendo que es la fosa común. Ajá. Que a lo mejor conviene más que no existe una tumba en particular, porque entonces ya es como un polvo que le pertenece a todos, ¿no? Todos sí, polvo de tenemos... aquellos lodos está en todas partes. Sí. Qué interesante, pero me sorprende mucho cómo, sí lo rescata Jean Charlot, lo dices bien, sí lo fija Diego Rivera, pero ahora sí que sigue circulando, lo seguimos viendo en papel picado, lo seguimos viendo en el Día de Muertos, o sea, es como el personaje. Bueno, y esta cosa que yo me gusta que la cultura se recree de esa manera. Viene Sam Méndez a México a filmar 007 y escoge un carnaval de calaveras en donde pues está haciendo también Posada. Las figuras que pone ahí son Posada. Deja todo ese material de cine que se usa para una escena y ahora pues es un carnaval cada noviembre, ¿no? Que lo retoma la sociedad mexicana como pues es nuestro Día de Muertos, ¿no? Y es multitudinario, Claro. eso es increíble. Mezclado, pues bueno, con que vino una película y ya no nomás son los zombies de Michael Jackson, sino que ahora pues es la Catrina, ya todo el mundo se disfraza de Catrina y todo eso. Hay una cosa que me encanta que es como poética, no necesariamente que fue el último dibujo, que fue la última placa de Posada, pero la Catrina no la ve él impresa. Se imprime un año después. ¿No la ve impresa? No, él la deja preparada y muere al poco tiempo. O sea, se ve que la deja preparada así como en diciembre para el siguiente año y él se muere en enero. Y se imprime por primera vez hasta un año después que él está muerto. O sea que probablemente fue su último dibujo, probablemente no.
sería muy poético, ¿no? Ya lo es, aunque no lo fuera. Sí. Totalmente, sí. Pues es un personaje, como tú dices, tenía el tipo, tiene ese final, tiene esa figura que es ya emblemática, es como su firma, que la he visto tallada en piedra, en hueso, en madera, sí. o sea, es una locura. Sí. Es todo un personaje. En película de Walt Disney, ¿no? En Coco, o sea, sí, tiene una influencia ya internacional, ¿no? ¿Dónde va a estar este libro, esta novela gráfica, Gonzalo? Bueno, se presenta en la Feria de Minería el día 23 a las 6 de la tarde, 23 de febrero. Y bueno, la exposición todavía está hasta En el Los 9 de Pinos. febrero en la Casa 1 de Los Pinos, que era la... Pero no están todos, los dibujos son más No, de 40 por ahí. están alrededor de 57 dibujos de la novela gráfica. Está esto que te platicaba de Rius y de la otra, o sea, está como el estado de la cuestión antes de la historieta mía. Y está toda la obra gráfica que me ha llevado a hacer esto, que ya también son 30 piezas, entre grabado, litografía, serigrafía, que yo he hecho por mi cuenta y Wow, que qué pues me sirve increíble. mucho para recrear este personaje. O sea, te disparó la imaginación y te puso a chambear en serio. Mucho. Pero qué satisfacción ver esa novela. Nos estás contando el cuento de la verdad, completando algunas zonas que no se tiene mucha información, pero de la mejor manera con imágenes. Para Sí, rendirle y bueno, homenaje a este señor. y como te decía, el contexto de Posada, ¿no? Está la historia de este primer asesino serial reconocido, es un feminicida, el chalequero, ¿no? Entonces se convierte en una historia por aparte, porque yo digo, Posada, al igual que yo, pasa muchísimo tiempo sentado en su escritorio, sentado frente a un pupitre dibujando, ¿no? Es parte de tu vida, ¿no? Sí. Entonces, pues esto es parte de tu vida. El baile de los 41, todo lo que acontece ahí es una historia pues que él estuvo dibujando, ¿no? Entonces, no necesariamente me veo tanto todo es Posada, sino que todo es también ese contexto que está alrededor y estas historias que sucedieron en su tiempo, ¿no? Resúmeme, si es posible, aunque suene terrorista lo que te pido, en una frase a Posada. Posada, un artista moderno Muy moderno. y a la vez capaz de resucitar todo lo antiguo de México. Gonzalo Rocha, muchas gracias por estar aquí, pero también y sobre todo gracias por esa novela gráfica, porque seguramente pues, nos vamos a acercar con más elementos que nos confirmen el por qué tenemos tanto arraigo a esa patria que hizo José Guadalupe Posada con su obra. Bueno, pues, muchas gracias, disfrútenla y pues léanla. Léanla. Gracias a ustedes. Nos despedimos con este programa especial de esta temporada y los esperamos la próxima.